Bien, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a trabajar un poquito en la asignatura de Historia Socioeconómica de México del quinto semestre. Les estamos dando una cordial bienvenida a nuestra clase, esperando que haya un buen espíritu para poder entender un poquito las necesidades que está pasando México en estos momentos. Y el título se va a llamar La diversidad e integración en México. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo va a ser con la discriminación, ¿sí? En México, como una nación, tiene una gran diversidad cultural en el cual están pasando muchos rasgos distintivos de la exclusión y la desigualdad que está manejándose, en la cual manejamos aún hasta en estos tiempos tan modernos que tenemos. El sistema de castas, de esclavitud, el sistema de encomiendas, entre otras, fueron instituciones que dejaron huellas profundas en nuestras culturas de la identidad. Recuerden que cuando llegaron los españoles, nos conquistaron, por 300 años nos gobernaron. Y al gobernarnos ellos, ¿qué pasaba? Había una gran discriminación. En esta gran discriminación que se manejó con ellos principalmente, tuvieron que surgir algunas luchas por el movimiento independiente de la independencia de 1810, donde se llevó a cabo principalmente. ¿Por qué? Porque mantenemos una etnia en el color de nuestra piel, donde supuestamente entró la etnia. Vemos que en la historia de México llegaron a tener 18 tipos de etnias en México que se establecieron principalmente. Al tener con ellos, si nosotros lo valoramos un poquito, el 60% de las personas consideran que la riqueza económica es un factor más dividida a los mexicanos, ¿sí? Ahí tenemos un factor muy importante, por ejemplo, que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué nos está pasando que estamos teniendo con ellos? ¿Sí? Lo que habla de una sociedad fuertemente estructurada de la diferencia de clases. Otro aspecto que tenemos dentro de las clases, ¿sí? Vemos que hay, por ejemplo, vamos a encontrar jóvenes que tienen mucho dinero y siempre nos impresionan con otro tipo de vestirse o con sus vehículos que tienen ellos. Mientras que vemos que por otro lado de la ciudad podemos encontrar que hay niños que necesitan dinero para poder comer, o también son niños que no quieren cosas para vestirse con ellos principalmente. A pesar de ser una nación mestiza, producto de las mezclas de las culturas distintas, el color de la piel, en un aspecto que parece fuertemente correlacionado con la práctica de la discriminación excluyentes, ¿sí? Entre los extractos socioeconómicos bajos, 2 de cada 10 personas señalan que han sido objeto de discriminación por ese motivo, mientras que los extractos de medio alto y alto solo una vez cada vez hay diferencias de las situaciones que estamos encontrando. Por ejemplo, la discriminación étnica. ¿Qué pasa con la discriminación étnica? Para el 44% de los mexicanos, la población indígena es la discriminación del país. Lo estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? El problema más grave que se enfrenta a la discriminación, seguido por la pobreza y la falta de apoyo por parte del gobierno, ¿sí? Ya que cada 10 indígenas consideran que no tienen las mismas oportunidades que el resto de la población para conseguir un trabajo remunerado, ¿sí? Las mismas oportunidades las recibe el apoyo del Estado. Y uno de cada 10 no tiene la misma oportunidad de acceso a los servicios de salud o educación. Ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos pasando con el problema que estamos teniendo, la epidemia que estamos teniendo ahorita, ¿qué pasa? En la ciudad posiblemente tenemos cubriendo las necesidades de los enfermos, mientras que en los lugares más lejanos de la sierra no están teniendo estas mismas necesidades que estamos teniendo aquí nosotros. Otra de las discriminación de preferencias sexuales. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice que el 42.4% de los mexicanos, los derechos de las personas más con frecuencias sexuales distintas a las denominaciones no respetadas. La mitad de las personas lesbianas, homosexuales o visuales consideran que su principal problema es la discriminación por la falta de aceptación social, la crítica y las burlas que están manejándose con ellos. Hoy hemos escuchado que a veces ya hay algunos lugares, están dando algunos mítines para poder apoyar este roce social que nos está pasando en la actualidad, ¿sí? Dice que 4 de cada 10 personas en México no están dispuestas a convivir en sus hogares con individuos o heterosexuales, ¿sí? Por ejemplo, nos damos cuenta que algunas personas, cuando están viviendo este problema, salen de sus casas y se trasladan a otros lugares y ya
ya son mal vistos ante la sociedad principalmente. También tenemos otro, la discriminación de los jóvenes. El 20% de la población mexicana señala que los derechos de los jóvenes no son respetados. El problema, seguidos por la adicción, la inseguridad, la violencia y las dificultades. La discriminación hacia los jóvenes está muy relacionada con su exclusión en el mercado de trabajo. Por ejemplo, debemos encontrar que en algunas empresas a los jóvenes los contratan o los llevan a atender a trabajar ahí y los explotan mucho, ¿sí? Les ponen las mismas horas de trabajo, pueden ser las 8 horas, pero no les pagan igual que a los adultos, no les dan un poco menos, ¿sí? De lo que tenemos con ellos principalmente. Otra de la discriminación muy fuerte que tenemos va a ser la religión. El 20% de las personas opinan que en México los derechos de las minorías religiosas no son respetados, ¿sí? Aquí tenemos otro grave problema. Consideran que su principal problema es el rechazo, la falta de aceptación, la discriminación y la desigualdad, mientras que proporciona un similar considerable, consideran que las burlas, las críticas y las faltas de respeto. La intolerancia religiosa es un fenómeno que sigue estando presente en algunas regiones del país. Es lo que estamos viendo con ellos. En algunos lugares la religión es muy fuerte y llega a un poder muy fuerte, en lugares donde se llegan a tener en algunas comunidades, algunos pueblos donde la religión fue un factor muy importante con ellos. También vamos a encontrar la discriminación del género. Dentro de la discriminación del género, el 24.4% de la población entrevistada opina que en México los derechos de las mujeres no son respetadas. Identificado por las mujeres mexicanas en el desempleo, seguidos por la desigualdad, el abuso, el acoso, el maltrato, la violencia y la discriminación. Y predominan los problemas relacionados con el acceso al empleo, mientras que en las ciudades del norte, como Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana, los problemas más graves están relacionados con la delincuencia e inseguridad. Otra de la discriminación va a ser la discriminación de los infantes. El 72% de los niños creen que es normal que la mamá se quede en casa mientras a los papás a trabajar. A 10% se han pagado en sus casas y el 12.5% se les ha pagado como amenazados en sus escuelas. La violencia afecta al desarrollo físico, emocional y social que puede alterar el sistema nervioso, que provocan trastornos sociales, emocionales, cognitivos, además de su conducta que causa enfermedades, lesiones y problemas sociales, ¿sí? Es una de las cosas que nos está pasando, nos damos en la actualidad. Muchos infantes son maltratados muy fuertemente, ¿sí? A veces en las televisiones o en las noticias encontramos que algunos jóvenes, algunos niños están maltratados muy fuertemente con ellos, o si son alejados de sus papás y llevan a otros lugares donde tienen que tener su restablecimiento con ellos principalmente. Entonces, también otra discriminación que podríamos encontrar van a ser los adultos mayores, ¿sí? Es otro de los graves problemas que estamos teniendo con ellos principalmente. ¿Por qué? Porque no son respetados, ¿sí? A veces el problema es más difícil para encontrar empleo, la pérdida de salud, discriminación, la intolerancia que se encuentra con ellos principalmente. Por ejemplo, nos damos cuenta que a veces vamos aquí en la ciudad, vamos a los súper, encontramos a las personas adultas ahí en las cajas contando las cosas y se les obsequia un dinero para poder tener. Pero por ejemplo, ahorita que es este problema que estamos pasando con el virus que tenemos en nuestro país, ¿qué va a pasar con ellos? Ahora sí los súper no están nada de ellos atendiendo ahí. ¿Qué pasará con esos adultos mayores? ¿Qué es donde estarán comiendo para poderlo tener? Entonces, la diversidad y la integración es un factor muy importante, muy duro que estamos teniendo con ellos, con la discriminación étnica, las preferencias sexuales, con los jóvenes, con la religión, con el género, con los infantes y con los adultos. Y si nosotros nos damos cuenta que tarde o temprano también tendremos que tener algunos problemas o consecuencias con ellos. Entonces, es muy importante que debemos tratar de entender qué pasa con la discriminación y tratar de evitarlo, ¿sí? Esto lo podemos entender dentro de esa misma comunidad donde vivimos, ¿sí? No lo tendremos aquí, lo tenemos o no lo tenemos. Si no lo tenemos, que bien, y si lo tenemos, tratar de evitar no poderlo llevar a cabo. Entonces, jóvenes, es lo que pudimos ver con la diversidad e integración en México. Que puedan recordar algunas cosas que vieron con ellos y en sus trabajos que están haciendo puedan anexar los comentarios que ustedes tienen más con ellos para poderlo llevar a cabo. Jóvenes, gracias por su trabajo. Buenas tardes.